Bueno, ahora te voy a hablar a vos que estás arriba del auto y que tenés prendida la radio y que estás por pasar por una cabinita de peaje. O que pasaste a la mañana, o que capaz te toca pasar el fin de semana, o que tenés que hacer un viaje por laburo y te tenés que ir, no sé, a Luján o a San Fernando el jueves y ya estás sacando las cuentas de lo que te va a doler. Bueno, hoy el peaje en Argentina está a un valor relativamente estable respecto de los salarios. Lo frenaron el año pasado y según la altura, según la hora del día, puede valer 60 mangos, 70 mangos, 45 mangos. No es un monto despreciable para un trabajador, para una trabajadora. No es algo que no entre en la ecuación de alguien. Más allá de que mantener un auto, menos de 10 lucas no vale en Argentina por el seguro, por la nafta, por la propia amortización del vehículo, por los gastos, los impuestos y demás. Pero lo que empezó a pasar, y a vos te digo porque te va a importar, lo que empezó a pasar la semana pasada, y nosotros contamos en exclusiva anoche en Brotes Verdes, es que se empezó a terminar la mayor estafa que se haya consumado con los peajes en la Argentina y probablemente en el planeta Tierra. Las autopistas del curro, que así bautizamos en su momento la investigación que iniciamos en 2018 en Brotes Verdes y que ya habíamos empezado en 2017 cuando Macri empezó a aumentarle las tarifas a sus ex socios en Acceso Norte y en Acceso Oeste, está entrando en su temporada final. Lo que conté anoche es que el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, justo lo mencionaba el ministro recién Nahuel, le envió una notificación la semana pasada a las concesionarias de la Panamericana y del Acceso Norte, de la Panamericana, de todo el Acceso Norte, de todas las rutas a Pilar, San Fernando y demás, y por otra parte a la concesionaria del Acceso Oeste, notificándolos de todas las irregularidades que yo vengo denunciando con poco eco, la verdad, con algún eco de causas judiciales, con algún eco de usuarios, con algún eco mediático, pero con mucho blindaje para estos ex socios y para el lobby internacional que los sostiene desde aquel 2018. La auditoría que hizo el gobierno hasta ahora, o sea que se tomó todo este tiempo, casi 2 años, desde que asumió para avanzar sobre terreno firme en un contrato que es la mayor deuda que dejó Macri después de la que dejó con el Fondo Monetario Internacional, arrojó cosas realmente reveladoras. El acuerdo ese de renegociación que le extendió en 2018 la concesión a los ex socios de Macri. Cuando digo ex socios de Macri digo que fueron sus socios hasta 2017. O sea, ya él habiendo asumido, seguía siendo dueño de las cabinas de peaje que te cobraban a vos en la Panamericana y en el Acceso Este. Seguía teniendo un 7%. Bueno, en su momento el grupo Macri fue el principal accionista de Autopistas del Sol. El propio Macri, Mauricio, estuvo a cargo de la compañía. Y bueno, cuando llega 2001, lo que dicen las empresas del peaje es: a nosotros no nos cumplieron el contrato porque nos especificaron las tarifas. Entonces, a partir de ahora estamos reclamándole algo al Estado Nacional y a los usuarios. Bueno, lo que encontró la auditoría esta que hicieron durante estos 2 años es que no solamente Macri, Dietrich fue el que puso la firma, Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, pero obviamente por orden del presidente, no solamente les reconoció toda la deuda que estas empresas decían que habíamos acumulado los usuarios de las autopistas con ellos desde 2001, en esos 15 años, sino que además le dolarizaron ilegalmente el peaje, porque lo hicieron en violación de la norma que todavía regía en ese momento, que todavía rige, que prohíbe indexar, de la ley de convertibilidad. También hay un fallo de la Corte Suprema, el fallo Cepis, que muy taxativamente dijo allí en la primera mitad del gobierno de Cambiemos que no se podían dolarizar las tarifas. ¿Se acuerdan cuando fue el primer tarifazo de Aranguren? Bueno, la Corte Suprema dijo: esto no se puede hacer. Lo hicieron en este contrato con las autopistas para prorrogarles la concesión. Les dieron además no el dólar oficial, les dieron el dólar contado con liqui. Porque especificaron, aunque en ese momento no había, esto es espectacular, en ese momento no había cepo, no había control de cambios,
pero pusieron una cláusula que decía, si llega a haber control de cambios, les vamos a reconocer el dólar contado con liqui, el dólar más caro, el que hoy vale 170, para que puedan comprar los dólares suficientes y llevárselos a su casa matriz. Que la casa matriz es en España, y por eso decía que hay un lobby internacional importantísimo, porque Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, cuando vino acá a la Argentina hace 2 meses, vino a frenar esto. Y bueno, consiguió frenarlo por un tiempito. Ahora empezó a avanzar. Lo que encontró la auditoría también es que este esquema de dolarización del peaje obliga a que todos los años tengan que subir el peaje mucho más de lo que marcaría la inflación. El año pasado, ellos, por ejemplo, pidieron aumentar el peaje, ¿sabes cuánto? De 60 mangos a 240. Y el otro, el que es de 70 mangos, lo querían subir arriba de 250. El peaje que pidieron, eso fue el año pasado. El peaje que pidieron este año, ahora en abril, cuando presentaron su plan económico financiero, parece joda, pero lo pusieron por escrito. Lo que pidieron es que el peaje Márquez valga 634 pesos en hora pico. ¿Escuchaste? 634 p. El de acceso este, a la altura de Morón, lo querían subir de 53 a 550 pesos. ¿Te imaginas pasar por una cabina de peaje y dejar un Yaguareté y un Sarmiento? ¿Un 550p? Bueno, esa es la tarifa que pidieron formalmente tanto Autopistas del Sol como el Grupo Concesionario del Oeste, con el contrato de Dietrich en la mano, diciendo, che, esto es lo que nos firmaron ustedes hace 3 años, en 2018. Bueno, lo que encontró la auditoría también es que en el contrato que firmó Dietrich se eliminó el riesgo empresario. O sea, si alguien se escapa de la barrerita, la pasa así, la pisa, por ejemplo, y se va, el Estado le compensa eso que no cobró a la concesionaria. Tampoco tiene la responsabilidad de hacer las obras. Tiene la responsabilidad de hacerlas, pero solo y solo sí cobra lo que ellos dicen que mantenemos como deuda con ellos. Si no, no tienen que hacer ninguna obra y las tiene que hacer el Estado Nacional mientras ellos siguen cobrando. Bueno, esto que por supuesto es un escándalo, no termina ahí. También les aseguró Dietrich el impuesto a las ganancias. Dijo, si ustedes van a cobrar esto en dólares, más los intereses, obviamente, intereses del 8% en dólares, nadie paga 8% en dólares en el mundo de interés. Le dijeron, además de eso, el impuesto a las ganancias deja que te lo pago yo. Entonces la deuda que le termina reconociendo se va de 750 palos verdes a 1160 palos verdes, y después con el impuesto a las ganancias va hasta 1780. 1780 palitos verdes es lo que le reconoció Guillermo Dietrich a los ex socios de Macri, a Abertis, controlante de Autopistas del Sol, y del Grupo Concesionario del Oeste. Del otro lado, somos millones de personas que usamos habitualmente estas vías, millones que las usan, yo no, pero millones de personas que las usan todos los días. Porque claro, lo que hizo la ampliación de la autopista en su momento, cuando ampliaron la Panamericana, fue cambiar la forma en la que habitamos nuestros conurbanos. También la ampliación de acceso oeste valorizó un montón las tierras de más lejos, que empezó un montón de gente a habitar. Pero claro, esa gente se hizo adicta a la autopista, adicta, dependiente, porque necesita autopista para llegar a laburar. Ahora con el cambio de presencialidad cambió eso, pero bueno, los que hicieron esa ampliación en su momento cobraron porque eran los controlantes también de las empresas que hacían las obras. Entonces tenían la cabina de peaje y con esa le pagaban a la empresa contratista que hacía las obras de ampliación, que también le generaba una ganancia. Entonces yo considero que eso lo podemos dar por pagado ya, la ampliación de las autopistas. Ahora vale la pena preguntarse, ¿por qué nos cobran peaje? Si ya pagamos un montón de impuestos, ¿es razonable que haya un peaje? Si suponemos que sí, y que el dinero de la manutención de las autopistas no tiene por qué salir del IVA de una persona pobre que no usa esa autopista. Bueno, es un razonamiento medio enroscado, porque con ese criterio entonces cada cosa habría que cobrarla, el Estado tendría que medio semi-privatizarse. Pero suponete que pensás eso. ¿No se puede hacer un esquema de concesión
que tenga algún riesgo para el concesionario, que no le asegure un negocio tan regalado, porque así somos empresarios todos, ¿no? Así cualquiera se convierte en un magnate cuando no corre ningún riesgo, cuando le aseguran que va a cobrar y cuando nadie le dice nada al presentar un proyecto para cobrar 550 mangos, un peaje de los que se usan habitualmente más acá en la Argentina. Bueno, hasta ahora todo esto que venimos denunciando desde que se firmó este convenio en 2018, les decía, el eco judicial que tuvo fue muy tenue, muy tenue. El juez Rodolfo Canicova Corral en su momento procesó a 4 funcionarios por esto, a Dietrich, a Dujovne, a Sarabia Frías y también a Javier Iguacel, el jefe de Vialidad. Pero después los desprocesó la Cámara, los desprocesó Irursun, un juez bastante amigo del macrismo, y Bruglia, otro de la Cámara Federal. Recayó en una jueza que es la única que nombró Macri. La única jueza de Comodoro Pi de primera instancia que nombró Macri es la que ahora tiene la causa. Se llama María Eugenia Capuchetti. Y por ahora no avanzó mucho en la investigación de esto. Pidió sí, ahora en el mes pasado, cuando dictó la falta de mérito, ni para sobreseer ni para procesar, pidió sí una pericia contable. Bueno, esa pericia contable que puede hacer la Corte Suprema, la tiene que hacer rápido. La hizo ya el Gobierno Nacional con esta auditoría que me parece bastante clara. Ahora resta ver si el resto de los pasos se dan, si nadie retrocede, si nadie da marcha atrás. Una frase maldita ya para este gobierno. Y además, si no, vuelve a incidir el lobby español, que tiene también a Italia detrás, porque también hay acciones de impregilo en estas concesionarias. Las autopistas del Curro pueden estar entrando a su temporada final. Depende de nosotros estar pendientes de esto.